Si te gustan los libros, las lecturas y un mundo lleno de aventuras, este espacio es para ti. En los libros de Oliver todo es posible. Un mundo lleno de aventuras. Tendremos cuentos, recomendaciones, entrevistas y mucha diversión. ¡Comenzamos! Buenos días a todos. El día de hoy tenemos un programa más de los libros de Oliver en G6 Radio, vibrando con tus sentidos. Y como ya es diciembre, vamos a hablar acerca de algo maravilloso que da alegría y calor a nuestros hogares. Seguramente ustedes ya lo tienen en sus casas. Déjenme adivinar. El árbol navideño, donde normalmente colocamos distintos adornos, porque el árbol navideño es algo hermoso. Escriban en los comentarios si ya pusieron su árbol de Navidad y cuáles son sus preferidos. Si los árboles naturales o los artificiales. Si los eligen en familias, juntos, separados, o si los decoran en familia. Si les gustan grandes o pequeñitos. Bueno, pues lo más importante de esto es que representa el árbol navideño en nuestros hogares. Y el día de hoy les vamos a compartir una maravillosa historia acerca de un abeto que soñaba con crecer y con el día más feliz de su vida. El abeto, de Hans Christian Andersen. Ilustraciones de Mark Boutavant. Dice así: en el bosque, donde el calor del sol y la frescura del aire son agradables, vivió un abeto de encantadora belleza, rodeado de pinos y abetos mayores. El pequeño abeto ansiaba crecer y poco le importaba el calor del sol, la frescura del aire o los hijos de los campesinos que jugueteaban a su lado y que de vez en cuando se sentaban enfrente de él para mirarlo. ¡Qué lindo arbolito!, decían mientras el abeto los escuchaba con enfado. Ojalá yo fuera un gran árbol como los demás, suspiraba. Podría desplegar mi ramaje y contemplaría el ancho mundo desde lo alto de mi copa. A mitad de invierno, cuando la nieve tendía su manto blanco, una liebre se acercaba brincoteando y se acomodaba sobre el abeto. ¡Ay! ¡Pero qué insoportable es este pequeño animal!, exclamaba con fastidio. Pasaron 2 inviernos y cuando finalizó el tercero, el abeto era tan grande que la liebre debía trepar rodeado de su ancho tronco. Crecer y crecer, volverse grande y añoso es lo más increíble de la vida, pensaba el joven árbol. Entonces el otoño llegó y con él los leñadores que derribaban los árboles más grandes del bosque. El joven abeto se sorprendió al ver cómo sus majestuosos compañeros caían al piso. Apenas podía reconocerlos cuando los despojaban de sus ramas para luego colocarlos sobre carretas y luego apartarlos del bosque. ¿A dónde los llevarán?, repetía el abeto con desconsuelo. Entonces llegó la primavera y con ella la cigüeña y la golondrina volvieron al bosque. ¿Han visto a los árboles que cortaron los leñadores? ¿Ustedes saben a dónde se los llevaron?, preguntó el joven abeto. La golondrina no sabía nada,
Pero la cigüeña asintió con la cabeza y dijo: Cuando volví a Egipto me crucé con muchos barcos nuevos, con grandes mástiles de madera. Ellos podrían ser los árboles que mencionas porque tenían un gran porte y olor a abeto. Si quieres puedo saludarlos de tu parte en mi próximo viaje. Yo también quisiera ser grande para poder viajar y conocer el mar. ¿Cómo es? ¿Puedes contarme? Aún eres muy joven para saberlo, dijo la petulante cigüeña y luego se fue. Alégrate de tu juventud, alégrate de tu verde Oceanía, abeto. Lo consolaron los rayos del sol, mientras el viento y la bruma acariciaban sus ramas. El tiempo pasó, y cuando la Navidad se acercaba, los árboles del bosque comenzaron a ser derribados. Algunos ni siquiera tenían la talla ni la edad del abeto, y a diferencia de otros años, los leñadores no cortaron sus ramas, pero sí los alejaron del bosque. ¡Ay, estos árboles no son más grandes que yo! Uno de ellos, pues es incluso mucho más pequeño. ¿Y por qué no cortaron sus ramas? ¿A dónde se los llevan? Pensó el abeto cuando las carretas ya estaban demasiado lejos. ¡Nosotros lo sabemos!, piaron los gorriones. Cuando nos asomamos a las ventanas de las casas que hay en el pueblo, vimos que los colocan en medio de una sala calientita. Luego los decoran con objetos encantadores, esferas, juguetes y cientos de velas que los iluminan en los duendes resplandecientes. ¿Y qué les pasa después?, preguntó el abeto, que temblaba de frío. Pues no sabemos nada más, pero lo que vimos era maravilloso. ¿Creen que mi destino sea ir con ellos?, preguntaba impaciente el abeto. ¿Sería mejor que atravesar el mar o vivir en este lugar donde me aburro tanto? Ya estoy igual de alto y ancho que los árboles que se llevaron los leñadores el año pasado. Ojalá que pronto me lleven a una sala calientita y me decoren. Sería maravilloso. Alégrate por nuestra presencia y por vivir tu verde juventud al aire libre, respondieron el viento y los rayos del sol. El abeto, más que regocijarse, sufría. Sin embargo, un día el deseo del abeto se cumplió, pues fue el primer árbol que los leñadores derribaron cuando llegó la Navidad. El abeto sintió cómo el hacha atravesó su madera y cayó al suelo después de un largo suspiro sin poder evocar un pensamiento feliz. Lamentaba alejarse de su hogar porque durante mucho tiempo no vería a sus amigos, los pájaros, los pequeños arbustos y las flores. Desfalleció. Cuando despertó, se vio en medio de un patio junto a otros árboles. ¡Este es espléndido! ¡Es el que necesitamos! ¡Ningún otro!, gritó emocionado un hombre. Entonces, dos sirvientes vestidos con elegancia lo llevaron a una magnífica sala, cuyas paredes estaban cubiertas de retratos. Había sillones mecedores, divanes tapizados de seda, largas mesas repletas de libros ilustrados y costosos juguetes. Los hombres lo instalaron en un gran barril lleno de arena, forrado con tela verde, que estaba sobre una colorida alfombra. El abeto temblaba, pues no sabía qué le esperaba en aquel lugar. Los sirvientes iban y venían con adornos para decorar al abeto. Le colgaron pequeños listones, recortes de papel de colores,
muñecos de porcelana y esferas. Luego fijaron en sus ramas más de 100 pequeñas velas rojas, azules y blancas. Y luego colocaron una gran estrella cubierta de lentejuelas de oro en su punta. Esta noche resplandecerá como nunca, decían todos con emoción. Al escucharlos, el abeto pensaba: me gustaría que ya fuera de noche para verme magnífico con las velas encendidas. ¿Qué pasará entonces? ¿Vendrán a verme los árboles del bosque? ¿Los gorriones se acercarán a las ventanas? Echaré raíces y aquí me quedaré decorado durante el verano. ¿Y el próximo invierno? Entonces llegó la noche y en la sala de la casa por fin encendieron las velas. El abeto temblaba con tanta fuerza que las velas cayeron entre sus ramas y de inmediato lo incendiaron. ¡Auxilio!, gritaba la servidumbre. Mientras intentaban apagar las llamas, el árbol ya no se atrevía a temblar, pues le horrorizaba la idea de perder su esplendor. De pronto, la puerta de la sala se abrió y una multitud de niños se precipitó sobre el abeto como si quisieran derribarlo. Tras ellos, entraron sus papás. Por un momento, los niños miraron el árbol, sorprendidos, y luego estallaron en júbilo. Bailaron alrededor del abeto mientras recogían sus regalos. ¿Por qué se arreglan tanto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí?, se preguntaba el abeto. Las velas se consumieron y las ramas del abeto se apagaron. Fue hasta entonces que los niños le retiraron los adornos y los saltaron con tal ímpetu que todas sus ramas crujieron. Si no hubiera estado sujeto al techo por la estrella dorada, habría caído. Los niños bailoteaban contentos con sus juguetes en la mano. Ninguno ponía atención al árbol. ¡Un cuento! ¡Un cuento!, gritaban mientras conducían a un hombre regordete al pie del abeto. Así estaremos como en el bosque, dijo. Además, el árbol le gustará escuchar el único cuento que les narraré. ¿Prefieren el de Ibede Abede o el de Clumpe Dumpe, que cayó por una escalera, tomó el trono y a pesar de todo obtuvo la mano de la princesa? ¡Ibede, Ibede!, gritaron algunos. ¡Clumpe Dumpe!, exclamaron otros. Con tanto alboroto, el abeto pensaba: ¿y yo? ¿Debo quedarme aquí inmóvil? El árbol no entendía nada. ¿Por qué no lo incluían si, hasta ese momento, había hecho todo lo que le habían impuesto? Pero luego, el hombre narró la historia de Clumpe Dumple, que cayó por una escalera, acabó en el trono a pesar de todo y obtuvo la mano de la princesa. Luego, los niños aplaudieron. ¡Cuenta más! ¡Cuenta más!, decían. El abeto no recordaba que los pájaros le hablaban de nada semejante. Que Clumpe Dumple cayó por la escalera, acabó en el trono y a pesar de todo obtuvo la mano de la princesa. ¿Con qué así ocurre en el mundo? Pensaba el árbol, convencido de que se trataba de una historia verdadera. Tal vez yo también caeré por una escalera y obtendré la mano de la princesa. Con esa emoción esperaba el siguiente día para poder volver a ser magnífico. Mañana no temblaré, me divertiré y brillaré con todo mi esplendor. Volveré a oír la historia de Clumpe Dumple y quizás la de Ibede Abede. Con esa idea, el árbol pasó inmóvil el resto de la noche.
A la mañana siguiente, un sirviente acompañado por una mucama entró a la sala calientita. ¡Ahí está! La fiesta está a punto de empezar, pensó el abeto. Pero los sirvientes lo arrastraron fuera de la sala, lo subieron hasta la cima de la escalera, lo empujaron al fondo del desván y ahí, en un rincón oscuro, lo abandonaron. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me trajeron aquí?, se preguntó el abeto desconcertado. El árbol pasó días y noches solo sin que nadie lo visitara, y cuando alguien parecía, era para guardar grandes cajas en un rincón. El abeto pensaba que los hombres cuidaban de él. Ahora que es invierno, la tierra está endurecida y cubierta de nieve. Los humanos no pueden plantarme, y quizás por eso debo permanecer guardado hasta que vuelva la primavera. ¡Qué sensatos y bondadosos son! Lo único que desearía es no sentirme tan solo y que este lugar no estuviera tan oscuro. Aquí no hay ni una pequeña liebre que pase saltando frente a mí. ¡Pip, pip! Dijeron en ese momento dos ratones que salían trotando de su agujero. Ambos olisquearon el abeto y se colocaron entre sus ramas. Hace un frío terrible, pero por lo demás es una bendición vivir aquí. ¿No crees, viejo abeto? Yo no soy viejo, respondió indignado. No te habíamos visto antes. ¿De dónde vienes?, preguntaron los ratones. Háblanos del lugar más maravilloso del mundo. Para nosotros es la alacena donde guardan quesos y jamones. ¿Has ido ahí? Uno entra flaco y sale regordete. No conozco ese lugar, pero viví en el bosque donde brilla el sol y cantan los pájaros. El abeto contó a los pequeños ratones sobre su infancia y su juventud. Los roedores nunca habían oído una cosa semejante y atendieron la historia con sus grandes orejas. ¿Cuántas cosas has visto? ¡Qué feliz has sido! ¿Yo?, respondió el abeto mientras pensaba en las cosas que evocaba. Es verdad, fue una época muy divertida. Luego les contó sobre la noche de Navidad cuando lo decoraron con esferas y velas. ¡Qué feliz has sido, viejo abeto!, exclamaron los ratones. ¡Que no soy viejo! ¡Y qué bien cuentas historias!, se alegraron los roedores antes de dormir. La noche siguiente volvieron acompañados de otros 4 que deseaban escuchar las historias del abeto, quien mientras les contaba la historia de su vida, se daba cuenta de lo linda que había sido. Creo que esos momentos volverán. Si Clumpe Dumple cayó por la escalera y obtuvo la mano de la princesa, yo también puedo encontrar una, sentenció, y recordó un joven brote de abeul que estaba en el bosque. ¿Quién es Clumpe Dumple?, preguntaron los ratones. Entonces el abeto les contó la historia palabra por palabra. Así de inolvidable era. La noche siguiente llegaron más ratones y una noche después se sumaron 2 ratas. Pero a ellas la historia de Clumpe Dumple no les pareció divertida. ¿Es la única historia que conoces?, le preguntaron al abeto. Sí, la única, respondió, y la escuché en la noche más feliz de mi vida. Pues ni hablar, dijeron las ratas. De verdad, es una historia malísima. ¿No conoces alguna que hable de tocino y velas? ¿Alguna de la alacena? No, respondió enfático el árbol. Bueno, pues ni hablar, muchas gracias, respondieron las ratas y se fueron.
Entonces los ratoncillos también se retiraron y ya no volvieron. Cuando el abeto se quedó solo, suspiró. Sí que era maravilloso cuando esos ratoncitos formaban un círculo en torno a mí y escuchaba lo que les contaba. Pero volveré a divertirme en el bosque muy pronto, cuando me saquen de aquí. El invierno pasó y un buen día algunas personas subieron al desván, movieron varias cajas y sacaron al abeto. Lo arrojaron al piso y un sirviente lo empujó hasta el pie de la escalera y a la luz del día lo iluminó. ¡Por fin! Siempre supe que la vida seguía, se dijo el árbol cuando el viento fresco y los rayos del sol acariciaron sus ramas. Entonces llegó al patio y se maravilló por todo lo que veía. Las rosas frescas y perfumadas que despuntaban por encima de la pequeña verja. El tilo estaba en flor y las golondrinas revoloteaban de aquí para allá cantando. ¡Listo! ¡Al fin puedo vivir!, pensó el abeto jubiloso. Extendió sus ramas, pero todas estaban marchitas y amarillentas. El lugar donde se encontraba no era más que un rincón rodeado de ortigas y malas hierbas entre las que resplandecía la estrella dorada que aún pendía de su cúspide. Muy cerca jugaban algunos de los niños que, en Navidad, habían bailado alrededor de él. Uno de ellos le arrancó con fuerza la estrella dorada. ¡Shh! ¡Mira lo que encontré sobre el marchito y viejo árbol de Navidad!, gritó mientras le pisoteaba las ramas. El árbol contempló el esplendor de las flores y luego se miró a sí mismo, desde el pie de su tronco hasta su copa. En ese momento, recordó los días de su verde juventud en el bosque feliz. La feliz nevada navideña y a los ratones que disfrutaban su narración de Clumpe Dumple. Todo acabó y yo no me alegré cuando podía, dijo con tristeza el abeto. En ese momento, un criado llegó a cortar el árbol en pedazos. Los trozos formaron un montón de leña que luego ardió en una bonita hoguera, de la que emergían los últimos suspiros del abeto. Los niños que jugaban en el patio sintieron frío y entraron a la sala. Se sentaron frente a la chimenea y con los ojos fijos en el fuego, gritaban después de cada crepitación. ¡Pif! ¡Paf! El abeto ya no sentía dolor, pero sí recordaba sus días de verano, una tarde de invierno en el bosque. Evocó la velada navideña y a Clumpe Dumple, el único cuento que escuchó en su vida y que sabía contar. Mientras los niños regresaban al patio, el árbol se consumió. El niño más pequeño llevaba en sus manos por lo alto la estrella que el abeto portó en su copa la noche más feliz de su vida. Pero esa noche terminó, igual que la vida del árbol, y con ellos también termina esta historia. Y colorín colorado, el abeto se ha terminado. Hora de ver comentarios y saludos. Ponme en los comentarios, por favor, Paquito. Marta Silvia. Hola, Oliver. Hola. Teresa Hernández. Éxito, mi niño. Muchas gracias. Mario Manuel. Éxito, Oliver. Tú puedes. Gracias, Mario. Ivonne. Qué bonito está tu arbolito de Navidad hecho de libros. Bueno, pues este arbolito está perfectito. Está hermosito. Gabriel Chávez Vargas. Perfecto. Gracias. Gustavo Eduardo. Saludos, mi niño. Saludos, Gus. Marta Silvia Herrera. Mucho éxito. Tú puedes. Bueno, pues ahora
¿Qué les pareció esta historia de nuestro amigo el abeto que soñaba ser grande? ¿Ustedes creen que nuestro amigo abeto cumplió su sueño? ¿Fue feliz el abeto de esta historia? ¿O les gustó el final de el abeto? ¿Cómo terminó calientito al fin? Pero bueno, recuerden que este programa queda grabado por si se perdieron algo o no lo alcanzaron a ver desde el inicio. Compartan esta bonita historia navideña con los amigos, la familia, sus hijos, sobrinos, ahijados, etc. Bueno, pues como cada sábado, este programa ha llegado a su fin. Un saludo a los integrantes del club de lectura, los scouts, para mis maestros y para los más importantes, los que me ven y los que me verán después, que son ustedes. También al productor, ¿verdad, Paquito? Eso. Recuerden seguirme en mis redes sociales, como Los Libros de Oliver, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. También no se olviden de seguir las redes de G6 Radio. Espero que este programa y esta maravillosa lectura hayan sido de su agrado. Que tengan un bonito fin de semana. Ya se acerca la Navidad, para que pongan su arbolito y tendremos más lindas historias. Nos leemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Se despide Oliver. ¡Bye! Colorín colorado, esta aventura ha terminado. No olvides seguirme en mis redes sociales, Los Libros de Oliver, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Te esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana en G6 Radio, vibrando con tus sentidos.